Hola amigos, el tema global de hoy titula a uno de estos mis hermanos pequeños. Cuando uno piensa en la escritura, uno se da cuenta que ella se preocupa por aquellos que son más desfavorecidos. Entre estos grupos estaban los que eran extranjeros, los huérfanos y las viudas. De hecho, el ministerio de Jesús se preocupó mucho por esta gente. Si ustedes van a Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 19, van a encontrar que Jesús definió su misión mesiánica en términos de poder eh, luchar y poder llevar el reino de Dios, extender el reino de Dios hacia los pobres. El versículo 17, cuando él estuvo ahí, fue a la sinagoga de Nazaret y se le dio el rollo para poder tener el tema, dice aquí que él buscó justamente la sección del profeta Isaías. Él estaba leyendo Isaías 61, y ahí dice: el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ustedes se dan cuenta que está diciendo con toda claridad que viene a predicar el evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Y esto es radical porque la gente de sus días, de su época, visualizaban la misión del Mesías como una misión militar, una misión que los llevase a liberarse del yugo romano, que pudiese quitar de sí la opresión del yugo extranjero. Pero aquí Jesús está mostrando que la misión del Mesías no tiene que ver con eso, tenía que ver con comunicar el Evangelio a las personas más desfavorecidas, aquellos que los judíos despreciaban, aquellos que trataban muy, muy mal, aquellos que eran realmente considerados la par y la sociedad. Y es interesante que en Desea a todas las gentes, la página 186, se dice, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Hasta él mismo necesitó entender si efectivamente la misión de Jesús era la que él imaginaba, que era la de ocupar una posición tal vez militar o una gobernancia temporal. Y Jesús les dijo: no es así. Les habló de los milagros y les dijo todo lo que estaba sucediendo, porque en eso consistía el reino de Dios, en llevar el reino hacia los más desfavorecidos. Y es interesante que esto no solamente aparece en el Nuevo Testamento, en el misterio de Jesús, sino que todo el Antiguo Testamento está muy preocupado por la situación social de estas personas bastante desfavorecidas. Por ejemplo, si uno va a Éxodo 23, del 10 al 11, dice allí: 6 años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha, el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y tu olivar. Eso quiere decir que los pobres están dentro de los planes del Señor. Y tenemos que tomar en cuenta que este es un solo ejemplo. Hay una cantidad impresionante de textos, tanto en Levítico, en Deuteronomio, en el libro de Salmos, los proverbios, donde Dios se preocupa, en los profetas menores, donde Dios se preocupa mucho por las personas que realmente no le estaban pasando nada bien. Algunos versículos que tal vez podemos mencionar es el que está en Proverbios 28-27, que dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Mire, esta es incluso una promesa, ¿no? Aquella persona que se preocupa por los pobres no sufrirá, porque ¿saben quién se va a preocupar por esa persona? Dios mismo. En Salmos 41:1 dice: dichoso el que se preocupa del pobre. El Señor lo librará en el día malo. Así que para Dios, los pobres eran una prioridad, porque eran las personas que más podían, ¿verdad?, ser víctimas de injusticias, y de hecho, eran víctimas de injusticia de toda clase de situaciones bastante desafortunadas. El Nuevo Testamento luego nos lleva al personaje del joven rico, un joven
es un personaje interesante porque este joven quería acercarse al Señor, quería servir al Señor, pero había un problema con él. El problema de este joven, que es relatado en Mateo capítulo 19, es que este joven no amaba a Jesús más que a su riqueza. Cuando uno escucha que Jesús le dice, ¿verdad?, a la petición de él de querer de seguirlo, cuando Jesús le dice que vende, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Este joven se fue, dice el versículo 22 del capítulo 19 de Mateo, se fue muy, muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, este joven rico no amaba a Jesús más que sus riquezas. Esa es la razón por la cual Jesús le pidió, vende tus riquezas. No a todos los hombres de la Biblia se les pidió eso, pero en este caso específico sí, porque había un Dios y el Dios de esta persona, de este joven, eran sus riquezas. La razón, la petición fue demasiado fuerte para este joven, que lo que dice el texto es que se fue. En lugar de deshacerse de estos bienes terrenales y darle a los pobres lo que tenía, compartir con los pobres, lo que hizo fue sencillamente irse y solo Dios sabe qué pasó, qué sucedió con la vida de este hombre. Pero en contraste, tenemos en Lucas 19 la vida de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo también dice la Biblia que era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas posesiones. Él tenía un problema, era un problema social, era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y ustedes saben muy bien, de acuerdo a las nociones, a la información que tenemos de la época, que los cobradores de impuestos eran gente demasiado rica porque estafaban al pueblo, pero al mismo tiempo odiados por sus semejantes. Pero ese día, versículo capítulo 19 de Lucas, dice allí que Jesús fue a Jericó y dice que iba pasando por la ciudad y sucedió que este varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, se subió a un sicómoro. ¿Por qué? Un sicómoro es un árbol, porque él quería ver a Jesús desde una posición privilegiada, porque la multitud no le permitía ver, porque era bajito, no era pequeño de estatura. Pero ahí está Zaqueo, tratando de ver a Jesús, solamente que Zaqueo, sin saberlo ya, Jesús había planificado la estrategia, porque cuando Jesús va pasando, dice aquí que el versículo 5, Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. O sea, Jesús ya sabía que ahí estaba Zaqueo, conocía el corazón de Zaqueo, y ahora le dice, voy a ir a tu casa a cenar. Y la historia dice que Zaqueo, este hombre, fue hasta la casa, llevó a Jesús a su casa, y allí cuando Jesús estaba conversando con Zaqueo, en medio de la cena, este hombre se levantó. Miren la diferencia, observen lo que dice el texto. Dice allí, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Esto está en el versículo 8. Este hombre, a diferencia del joven rico, lo que hizo fue desprenderse del dinero, desprenderse de las cosas que él consideraba que tal vez podían de alguna forma ser consideradas como negativas, porque él consideró que tal vez había estafado a la gente, por eso él va a decir aquí en el versículo 8, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, Jesús no le exigió vende todo porque Jesús, que conoce el corazón, sabía que tal vez no estaba luchando Zaqueo con el dinero. Por eso para Zaqueo fue fácil deshacerse y estaba dispuesto a darlo y incluso a devolver cuadruplicado el que había sido estafado. Pero en el caso del joven rico, sí. Y el libro ahí hace una comparación en el libro Deseo a todas las gentes, la página 508, donde dice, cuando el joven y rico príncipe se hubo alejado de Jesús, estamos aquí leyendo una declaración que va a contrastar al joven rico con Zaqueo. Los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios. Vieron cómo por la gracia de Dios un rico podía entrar en el reino de los cielos. Esto está en la página 508. Aquí está hablando de Zaqueo. Mientras que con el joven rico quedaron sorprendidos de que tal vez los ricos no podrían salvarse, pero aquí Jesús los llevó y les dio un ejemplo de que una persona rica, cuando su Dios no es la riqueza, cuando pone como prioridad el reino de Dios, cuando pone a Cristo como su Salvador, en primer lugar, antes que las cosas materiales, puede entrar al reino de Dios, puede salvarse. Y por eso aquí tenemos una información de Job que a veces no la tomamos en cuenta. Observen lo que dice aquí. Yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, era pies al cojos, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de los dientes hacía soltar la presa. En otras palabras, aquí vemos a Job que se preocupaba por aquellos más desposeídos. Aquí está diciendo que él miraba al pobre, ¿no? Él miraba a la viuda, trataba de preocuparse por la justicia de los ciegos para que los malos no se aprovechen, ¿no? De los otros. Eso significa que Job es un ejemplo para nosotros como cristianos de que tenemos que preocuparnos por aquellos que son más desfavorecidos, de tal manera que nosotros podamos hacer la mayor suma de bien posible. Y quiero terminar este aspecto llevándolos al libro sea toda la gente, y voy a leer dos citas importantísimas. Miren lo que dice aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará en torno de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrán solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los sufrientes. Esto es importante porque aquí nos damos cuenta que aquellos que son salvos por gracia deben mostrarlo, deben manifestarlo en buenas obras, las buenas obras de preocuparse por aquellos que menos tienen. Y luego, unas 2 páginas después, dice, al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan a compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Por tanto, esta lección es una invitación a no pensar solamente en nosotros, sino a usar el dinero para ayudar a los que menos tienen. ¿Cómo está tu administración en ese sentido? ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te da para administrar? Acuérdate que no somos dueños, somos apenas administradores. ¿Estás usando estos recursos para de alguna manera ayudar a aquellos que más necesitan? Bueno, que el Señor te dé la sabiduría para que sea así. Que el Dios te bendiga y no te olvides suscribirte a este canal y compartir estos estudios para que otras personas también se puedan beneficiar. Chao.